Somos lúcidos y este programa se llama Dilucidar. Vamos a charlar en grupo, sacando a luz los temas más profundos del corazón y juntos encontrar la solución real. ¿Cómo están, audiencia? Vamos a dilucidar. En este caso, ¿qué opinas del suicidio? Nos encontramos con Matías Peña y Mateo Cañete. Bueno, vamos a tratar de dilucidar de lo que es el suicidio, ¿no? Un tema tan polémico y visto de distintos ángulos, vamos a entender que la gente lo ve como con distintas perspectivas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Algunos piensan tal o cual cosa del suicidio y otros otra. ¿Qué opinas, Mati? Pienso que es un tema, como suele decir, tabú, que muchos no lo quieren hablar. Me ha pasado, se me viene a la mente de personas que he conocido que un familiar se les ha suicidado y es un tema difícil de tocar. Más cuando una familia ha sufrido un suicidio reciente, si alguien muy cercano, un hijo, un familiar, es un tema difícil de hablar con la gente que ha padecido de alguien cercano. Y hay gente que también ha intentado suicidarse, que ese es otro tema también a tratar. Bien, sí. El otra vez, yo creo que les conté la anécdota, hablando con un compañero de trabajo, ¿no es cierto? Me comentó, ¿no es cierto?, de lo que había pasado en su barrio. Un pibe de 20 y tantos años se había suicidado. En este caso se había ahorcado en la cochera de su casa. Y me llamó mucho la atención de cómo él lo veía, ¿no es cierto? Nunca me había puesto a pensar en ese punto de vista que la gente puede de alguna manera opinar, en este caso del suicidio, ¿no? Y decía que él, conversando con su papá, el padre le decía, pero la verdad que hay que tener valentía para suicidarse, ¿no es cierto? Es como que él lo veía como una actitud de arrojo. ¿Qué quiero decir con eso? Una actitud de alguien valiente, ¿no es cierto? Tiene la valentía de quitarse la vida, un ejemplo. Lo veían así. Por supuesto, es fácil, digamos, hablarlo en el punto de vista de uno que no lo está viviendo, pero de alguna manera, por eso queremos dilucidar del tema, queremos ahondar para darle nuestro punto de vista y nuestra solución en este caso, o la claridad del tema, una solución, o sea, que nos da Jesús, ¿no es cierto? Que nos da una buena noticia, ¿no es cierto? Una buena noticia que nos dice Jesús a través de su palabra, esta es la solución, ¿no es cierto? Por eso lo vamos a tratar de dilucidar de esa manera. No, por eso vamos a ver distintos ángulos del suicidio. ¿Qué te parece, Mateo? Y el suicidio hoy en día ha dejado de ser algo malo sobre todo en la juventud, ¿no? Ha dejado de ser algo malo y a través de películas y series se nos muestra como una opción, ¿no? Un camino que uno puede tomar para ya sea evadir su realidad o por consecuencia de las cosas malas que uno vivió. Qué fuerte, ¿no? O sea, si lo vemos como un camino, como vos lo presentas, es una de las opciones que la vida nos da, o de alguna manera es una de las opciones que tenemos para solucionar algo, ¿no es cierto? Y vemos que la palabra dice que Jesús es el camino y el único camino, ¿no? O sea, yo creo que a cada persona que se le ha suicidado un familiar o ha escuchado de algún suicidio, no lo ve como bueno, ¿no es cierto? Pero la persona que se suicida lo ve como un camino. Por eso es que la importancia de hablarlo y de entenderlo, ¿no es cierto? Porque las personas que dicen que se van a suicidar, este es un camino, como dice Mateo. Ahora, sus familiares, ¿cómo lo ven? ¿Un buen camino? ¿Una buena opción? Yo creo que no, lo ven en un sentido de tristeza, digamos, o sea, lo ven como algo triste que les pasa,
O sea, algo que ya no tiene vuelta atrás, y de hecho es así, ¿no es cierto? Una persona que se suicida, a mi parecer ya no tiene esperanza, digamos, ¿no es cierto? Optó por quitarse la vida. Yo pienso que ahí hay una idea implícita. Si yo pienso que después de la muerte no hay nada, la gente piensa, ¿para qué voy a seguir viviendo con este sufrimiento que no lo puedo soportar? Entonces tomo eso como una opción. Entonces mucha gente lo ve en ese sentido. Lo mismo pasa con una persona que está convaleciente y está sufriendo mucho. Los familiares dicen, bueno, se murió y por lo menos no está sufriendo más. Qué fuerte eso, Mati, porque, digamos, uno lo piensa y lo analiza y dice, como les decía recién, sus familiares capaz que están tristes por la situación, pero qué fuerte lo que deciden, en el sentido de que por ahí también pueden pensar que, escapó de su sufrimiento, de su dolor, y tener la esperanza ahí, digamos. Como sociedad hemos ido involucionando, diría yo, ¿no es cierto? Porque ver eso y consolarse con el sentido de decir, bueno, por lo menos dejó de sufrir, ¿no es cierto? No como la eutanasia, ¿no es cierto? Que decir, bueno, está sufriendo una enfermedad, sino que una persona que sufre de alguna manera en un sentido de depresión o una enfermedad mental, y se quita la vida, y los familiares por ahí dicen, bueno, por lo menos se va a dejar de drogar, o va a dejar de tener su tristeza, porque por ahí los familiares también lo sufren, digamos, un pariente o un hijo o lo que sea que está sufriendo de depresión, por ejemplo, que lo tratamos en el capítulo pasado, o una persona que está sufriendo de adicciones, ¿no es cierto? Y busca, porque generalmente yo lo que conozco así cercano, el que se suicida seguramente tiene problemas de adicción, ¿no es cierto? Es como que dejó de conseguir eso que lo mantenía lejos de la realidad, y lo lleva a pensar que ya no hay otra opción que quitarse la vida, porque ya no tiene eso, ¿no? Pero perdóname, Mati, que te interrumpí, pero lo importante, como quien dice, ver cómo la sociedad lo ve, ¿no? O sea, vimos como que lo ve como un camino, el que se suicida, pero también las personas cercanas lo ven como, por lo menos dejó de, ¿no es cierto? Sí, y hasta incluso en el ejemplo que ponías de esta persona que se le había suicidado a un familiar, que decía, por lo menos tuvo la valentía. Eso me hace pensar que esa persona quizás en algún momento pasó un momento de sufrimiento profundo, pero él no tuvo la valentía, él no tuvo ese acto de poder salir de ese sufrimiento. O sea, me hace pensar eso, de que mucha gente pasa por una depresión o por ahí. Hay gente que está años depresiva y no tiene la valentía, entre comillas, como decía esta persona. Qué fuerte, Mati, sí, la verdad que no lo había visto de ese punto de vista, claro. Seguramente en algún momento se le puede haber cruzado por la cabeza y decir, no, ya esto no da para más, me suicido, y dice, no tuve la valentía, y ahora ve a esta persona y lo ve como, digamos, qué valentía. Mirá, no lo había visto por ese lado. ¿Cómo decías, Mateo? Disculpa que te interrumpí. No, que bueno, ¿no? Es el positivismo, ¿no? Que viene comiendo la sociedad, ¿no? Con el modernismo, ¿no? De siempre verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Que es sacarle, bueno, por lo menos ya ahora descansa en paz, por lo menos ahora ya no sufre, ya no pasa por el dolor de esta situación o de este problema. Es la consecuencia que hoy en día está teniendo la sociedad, de gente que se ve aprisionada, ¿no? O encarcelada o encerrada, o llega a un callejón sin salida y ya no encuentran la solución, y recurren a eso como la solución, ¿no? Suicidarse. Entonces me quito la vida porque ya no tiene sentido en mi vida. Algo muy interesante en el tema del suicidio, si uno se pone a buscar un poquito en internet las estadísticas,
uno termina realmente impresionado. En diferentes partes del mundo, a nivel global, a nivel país, a nivel ciudad, hay grandes porcentajes de suicidio que quizá no nos enteramos, porque no sé si sabían o muchos sabemos que está prohibido que los noticieros, por ejemplo, los medios de información difundan los casos de suicidio para no fomentarla. Mira. Legalmente, por lo menos acá en Argentina. Pero ¿será por eso o porque no vende? Digamos, una opinión, digamos. Por ahí vos investigaste, Mati, pero ¿también no vende o decir, bueno, se suicidaron tantas personas? El argumento de ello es para no incentivarlo. Ah, bien. Pero han habido casos que han trascendido. Por ejemplo, esta chica que se tiró del patio Olmos, que se hizo viral, pero no fue por los medios de información, sino por el WhatsApp, que todos iban pasando el video. Alguien lo grabó en la calle y trascendió. Pero si nos ponemos a pensar un poquito, todos conocemos un caso de suicidio. No sé. Eso está, ¿cómo lo vemos? ¿Estaría bueno que se publique o no está tan bueno? Es una realidad que no se quiere ver. Uh-huh. Quizás hay más muertes de suicidio que por COVID o por cualquier enfermedad, pero es algo que se busca tapar, digamos, porque vivimos en un mundo que quiere vivir una realidad paralela y no quiere ver la verdad, digamos. Entonces, eso se trata como de ocultar. Hasta incluso, no sé, me pasó de hablar con familias, con personas que por ahí el familiar se suicidó y no les gusta hablarlo explícitamente, digamos. Uh-huh. Como que cuando entras en una intimidad con esas personas, recién ahí te cuentan de qué se murió esa persona. Y es algo que cuesta verlo, hablarlo y enfrentar, una realidad difícil de enfrentar. Totalmente. Digamos, en mi caso me enteré de una persona, fuerte, porque nunca se me habría ocurrido, digamos, la situación. O sea, que un vecino fue a visitar a otro y se suicidó en la casa de él. O sea, una cosa de locos. Pero, digamos, cómo se presenta el suicidio en diferentes ámbitos y no nos enteramos y no nos cuentan, digamos, pero es como que te llama poderosamente la atención. Después vemos cómo lo ve la gente, digamos, en este caso el suicidio, ¿no es cierto? Estamos hablando del suicidio y cómo lo ve, o sea, el que se suicida. Tenemos la tendencia de decir que el hombre, de decir no, o de pensar de que el hombre es bueno, ¿no es cierto? De decir, bueno, era una buena persona, se suicidó, ¿no es cierto? ¿Será tan así, digamos, el hombre es bueno y puede ser víctima de alguna situación? Sí, pero también tiene cierta responsabilidad, pienso yo. ¿Qué piensan ustedes? O sea, en este caso estamos hablando del suicidio, ¿no? Sí, o sea, creo que está relacionado un poco con lo que decía Mateo recién. Una idea de positivismo, todo es bueno o todo se justifica por algo. O pobre, ¿no? Siempre tenemos esa tendencia de... Sí, el victimismo está como muy marcado hoy en día en la sociedad. Y hay muchos casos de suicidio que la persona ha ido cometiendo cierta cantidad de errores, uh-huh. Se encuentra con una realidad que lo supera, con consecuencias de haber obrado mal, y no lo puede enfrentar, entonces llega a suicidarse. Eso pasa en muchos casos. Qué fuerte. No siempre es víctima de la situación, sino que sufre por la culpa de haber hecho mal las cosas también. Claro, llegó a ese punto. Yo recuerdo un caso de una persona que se suicidó aquí en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba. Estaban en víspera de Navidad o Año Nuevo, me parece que fue. Y bueno, surgió una situación que estaba robando en un lugar, aprovechó ese momento que toda la gente está distraída, creo que era un banco o una tarjeta de una financiera, no me acuerdo, y bueno, después llegó a tal situación y encontrarse encerrado de no asumir, digamos, su responsabilidad en cuanto a eso, porque iba a tener que pagar con prisión seguramente, y se suicidó, digamos. ¿Por qué? Porque llegó el momento que salió a luz que había sido él, y bueno, tomó la
la determinación de suicidarse. O sea, un ejemplo de lo que voy a decir, Mati, ¿no? Una persona que comete errores, se encuentra encerrado y lo ve como un camino. Volvemos al punto ese que hablamos al principio, ¿no? Es una opción, un camino. Y vemos, como hablábamos recién, que en su palabra el Señor nos dice, o sea, Él es el camino, la verdad y la vida, y el único camino, ¿no? No tenemos otra opción. Y muchos toman el suicidio como un camino y como una opción, y por ahí pueden tener ese positivismo de verlo, en el sentido de decir, bueno, pero por ahí hay solución. Y yo pienso que ya no hay solución, ¿no? O sea, tomando esa decisión ya no hay solución en ningún sentido, en ningún punto de vista, no sé cómo lo ven. O sea, ¿hay solución después de la persona que se suicidó? ¿Tiene esperanza? ¿Qué piensan ustedes? Y nosotros como cristianos pensamos las promesas de Dios que tenemos a través de la Biblia, que hay una vida eterna, digamos. Si uno le da la espalda a Dios, si uno hace lo malo y se enfrenta delante de Dios, va a tener que dar cuentas y se va a enfrentar a las consecuencias. Pero también veo algo bueno para rescatar, porque se me viene a la cabeza que, bueno, muchos, porque no pueden con la culpa, llegan al suicidio. Y si nos ponemos a ver en la cárcel, por ejemplo, hay muchos casos de suicidio. O gente que no está en la cárcel, gente que se suicida porque cometió errores. No sé, ha habido casos de violadores acá en Córdoba que cuando ha ido la policía a apresarlo se han suicidado, como ese que contabas vos, Rodrigo, también. Sí, recuerdo, digamos, un caso que tuvo mucha trascendencia acá en el parque de acá de la ciudad de Córdoba. Así había una persona que violaba a chicas. Y bueno, cuando se encontró encerrado ahí, que ya lo estaban por atrapar, que tomó la decisión de pegarse un disparo en la cabeza para salir, digamos, de eso, ¿no? O sea, no quiso pagar su culpa, ¿no? Había hecho muchas cosas malas y tomó la decisión de algún modo, o sea, estamos viendo, como quien dice, el suicidio por medio de la culpa. O sea, sin darnos cuenta vemos que hemos tocado puntos así como decir, por medio de la culpa. Después vimos al principio que hablamos por no hacerse cargo, de alguna situación, o sea, por irresponsabilidad podría ser. Y después vemos una persona con adicciones que toma la determinación, ¿no es cierto? Estamos viendo distintos a ver cómo sería, distintas situaciones que me llevan al suicidio, ¿verdad? Yo conozco, por ejemplo, otro caso de una chica que conocía de 16 años que no la dejaban salir a bailar, por ejemplo, y agarró un arma del padre y se suicidó. Porque ese día, no sé, tenía una reunión con amigos de su edad y no las dejaron ir por X razón y tomó la determinación de suicidarse. Quizás venía acumulando cosas, ¿no? Uno Sí, tiene que estar en su cabeza, pero... Es fuerte lo que decís, Mati, porque, digamos, me gusta por dónde lo llevaste el tema, porque nos lleva a ver cómo... hablamos del tema anterior y lo presentamos, ¿no es cierto?, la depresión como una situación, pero después cómo lo ven los adolescentes, ¿no es cierto? Yo veo como que es un sector de la sociedad como vulnerable, ¿no es cierto?, como fácil de manejar, manejable, ¿no es cierto? Cómo lo ve el adolescente y cómo enfrenta sus problemas cuando no tiene alguien que lo contenga, digamos. En este caso hay muchas familias que ven sus hijos y es como que lo dejan al azar o dicen, no, está bien, ¿no es cierto? Pero ni siquiera se toman el trabajo de preguntarles cómo están. Y no estoy hablando de clases sociales bajas, ¿no es cierto? Se presentan más en las sociedades media alta, digamos. ¿Por qué? Porque es como que está esa meta, esos objetivos de los padres de familia, ¿no es cierto?, que tienen de decir, bueno, yo trabajo
para darle algo mejor a mis hijos, ¿no es cierto? Si vamos al caso de una clase media, ¿no es cierto? Que dice, bueno, se esfuerza por el trabajo para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, ¿no es cierto? Pero ¿qué calidad de vida le damos cuando ni siquiera hablamos con nuestros hijos y le preguntamos, digamos, cómo están, cómo se sienten? Es como que ya esa parte del ser humano está como insensible, ¿no es cierto? Y la palabra habla de eso, ¿no es cierto? Que empieza a perder ese afecto natural, ¿no es cierto? Ese afecto fraternal, eso que está en el ser humano de alguna manera, pero de a poco se va perdiendo, ¿no es cierto? Como tantas cosas que uno va perdiendo en lo moralmente, digamos, si lo queremos presentar de ese modo, ¿no es cierto? Cómo perdemos ese sentido de la vida y podemos ver que hay personas que están de acuerdo con el suicidio, un ejemplo, o justifican a una persona que se suicidó, o el abandono de sus hijos y que los lleve a suicidarse porque por ahí donde el padre tenía que estar conteniendo a su hijo no está, porque ve otras cosas más importantes que esas, ¿no es cierto? Como que se presenta la humanidad o el ser humano como algo con egoísmo, ¿no es cierto? E inclusive las personas que se suicidan. Es fuerte porque, digamos, como hablábamos recién, es realmente bueno el ser humano, o sea, tiene buenas intenciones, por más que se vea moralmente correcto en lo exterior, pero realmente es así, como muchas veces justificamos cosas, ¿no es cierto? O le buscamos la vuelta para no que no se vea tan mal, ¿no? Como decir, está mal, pero no es tan malo tampoco, ¿no? Sí, de hecho la Biblia habla de que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que veía. Recién hablábamos con Mateo y me ha pasado de ver películas, por ejemplo, en estas plataformas de streaming conocidas, de ver una película en que le daba cierta naturalidad al suicidio, y también hay series. Entonces que se está instaurando esa naturalidad de decir, bueno, el suicidio hoy es una opción más, y si la persona lo decidió de esa manera, ¿por qué lo vamos a juzgar? Eso es lo que se está metiendo en la mente, ¿no? Y hay muchas películas, series, libros. Esa es la mentalidad que hoy está rondando. Qué fuerte. Y vemos, como decíamos, una clase media que trabaja mucho para, a su entender, dar una mejor calidad de vida a sus hijos, y de alguna manera los está abandonando al azar, digamos, que las series los eduquen, los videojuegos los eduquen, ¿no es cierto? Necesitas algo, te lo compro, ¿no es cierto? Pero no está ahí presente. Por supuesto que son temas que por ahí hablas con una persona que en algún sentido tiene buenos valores, que también lo va a ver en este punto de vista y también lo va a ver mal. Pero nosotros de alguna manera estamos planteándolo en el punto de vista de ver a Jesús como una solución, ¿no es cierto? Como la esperanza, como una buena noticia, ¿no es cierto? Como lo dijimos recién. Y bueno, también las personas que se pueden presentar como escapo de mi realidad y hago la mía, como quien dice, hago lo que me gusta y abandono de alguna manera a la persona que me necesita, ¿no es cierto? Por supuesto estamos hablando en cuanto al adolescente, ¿no es cierto? Como muchas veces padres o personas que tienen a cargo adolescentes lo dejan al azar, digamos, a la buena de no sé quién. Incluso cuando lo dejamos en manos en un instituto educativo, ¿no es cierto? O sea, veo como que ahí le damos la responsabilidad que eduquen a los adolescentes, a nuestros hijos o a nuestros hermanos, lo que sea,
Y qué fuerte eso, ¿no? O sea, no tomar esa responsabilidad, y esos jóvenes toman tal determinación y después decimos ¿por qué pasó? ¿O cuándo pasó? Cuando ya nos pasó por arriba la situación, ¿no es cierto? Y es como lo que vos decías, Mati, y yo lo veo como algo ya pasional, ¿no es cierto? Decís, quería salir el adolescente y veía eso sumamente importante, porque es lo que él en ese caso ve importante, no su familia, no su casa, porque ahí es como que quiere escapar de eso, y de repente le cortaste eso, que es lo único que de alguna manera lo ve como bueno, y toma la determinación, ¿no es cierto? Toma una determinación y pasa por el corazón, ¿no es cierto? Una pasión. Yo tenía la pasión de ir, todos mis sentidos, como quien dice, muy exaltados, digamos, la necesidad de compartir, de estar, las pasiones, ¿no es cierto? Y me cortan eso y tomo la determinación de suicidarme, porque lo vi en una serie, como decían ustedes. Hace poco también era como que habían tomado como una tendencia, había un programa en YouTube que hablaba de, no me acuerdo si era China o Japón, que todos los adolescentes de un colegio tomaban la determinación de quitarse la vida, algo así era, no me acuerdo. Pero es como que una tendencia, ¿no es cierto? Lo veo como una opción más, y volvemos a presentarlo como un camino, ¿no es cierto? Algo pasional. Después, sabemos que hay muchos suicidios pasionales, que son mucho más, como quien dice, más crueles, si se quiere, ¿no es cierto? Que vemos una pareja que el esposo mata a la esposa y después mata a los dos hijos, ¿no es cierto? Lo que vos decías, Mati, recién, ¿no? O sea, sin amor, sin nada, o sea, viendo la vida y los valores de todo con muy poca, no sé, moralidad, no sé si decirlo así, pero que se ve como que puede quitarle la vida a otra persona por una situación que a la persona no le gustó, ¿no es cierto? No le gustó, que mi esposa no me quiere más, o se quiere ir, o mi esposo, ¿no es cierto? Y toma una determinación y pagan hasta los hijos, ¿no es cierto? Muchas veces, porque toman la decisión de matar a todos. Es como eso, ¿no? Sí, y ahí estamos matando una premisa que el mundo supone que todos somos buenos o buenas personas. Totalmente. Y ahí vemos que hay un nivel de rebeldía en el hombre hablando como ser humano, que le lleva a tomar ciertas determinaciones, de por ejemplo decir, bueno, Dios no existe, yo soy mi Dios, y yo decido cuándo me muero y cuándo mi vida se acaba, entonces yo me suicido, y hasta incluso ir más allá, decir, yo decido encima de mi familia, de mis hijos, y yo les puedo quitar la vida cuando yo quiera, porque son míos, que también hay egoísmo ahí metido, son míos, y bueno, yo decido, hasta acá vivieron, o mi mujer no va a estar con otro hombre, entonces prefiero que muera. Totalmente. Y hasta incluso termino con mi vida. Es una rebeldía que va diciendo yo decido. Y muchas veces, Mati, o sea, es como es la consecuencia que llevó a tal cosa, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? O sea, por mis malas actitudes, seguramente, que generalmente es así, algo que no me ocupe, mi esposa o mi esposo toma esa determinación de decir, bueno, ya no quiero estar más con vos. Y cómo buscamos la solución ahí, de decir, bueno, mis errores me llevaron a esta situación, ¿no es cierto? Porque fui infiel, porque no me ocupé nunca, lo que sea. Y después me lleva a buscar una solución, ¿no es cierto? Como decís vos, Mati. La solución es que, como decís vos, si no va a estar conmigo, no va a estar con nadie, y mis hijos no van a ser de nadie, y tomo esta decisión. Es fuerte, digamos, porque, como decís vos, lo presentamos. Me interesa que opine la gente, o sea, que la audiencia opine de lo que estamos hablando, sería buenísimo, porque nos va a llevar a ver distintos puntos de vista, y si quieren que profundicemos en algún tema de lo que estamos hablando, estaría muy bueno que puedan opinar.
y decir, no, bueno, me parece, no me parece, o está bueno, no está tan bueno, y eso estaría genial, digamos. Pero volviendo al tema y viéndolo con ese punto de vista, vemos que nuestros errores nos llevan a tomar distintas soluciones drásticas en este caso y malas, porque yo creo que a nadie le gusta o le gustaría tener un pariente o un familiar o un amigo, lo que sea, y que terminen con esta decisión o esta determinación, ¿no es cierto? Sí, y ahí también se me venía a la cabeza que entra un tema de justicia. Es decir, bueno, yo por ejemplo maté a mi familia o me maté a mí y partamos de la idea de que existe un Dios y que la justicia en este mundo es mala, que todos sabemos eso, que es injusta. Y si Dios existe y ve todos estos actos de maldad y hay un juicio de parte de Dios, ¿Dios le va a dar lo mismo lo que hagamos o lo que no hagamos? O si hacemos algo malo, ¿lo va a pasar por alto si es un Dios justo? Pienso que entra en la idea de eso. Ahora, si yo pienso que no existe Dios, da lo mismo lo que haga o lo que no haga. Da todo lo mismo. Claro, o sea, sería verlo como es una determinación que toma un ser humano, una persona sin esperanza. Eso sería, Mati. O sea, no tengo esperanza, entonces tomo esa determinación porque no hay otra o porque no creo que haya otra. ¿Sí? Yo creo que eso es un factor clave en la persona, ¿no? De matar la esperanza de la persona es matar todo lo que la persona presupone o hacer la esperanza en sí, no tener fe en nada, no tener fe en lo que se vaya a poder hacer, en lo que no se vaya a poder hacer, no tener noción de Dios, ¿no? No tener noción que la justicia es de Él, no tener noción que hay vida, que hay un camino que sí es verdadero. Entonces da lo mismo lo que haga, como lo bueno o lo malo, como si todo va a pesar lo mismo y todo va a dar lo mismo, ¿no? En esa persona, el suicidio es como esa solución, es ese camino que yo puedo tomar, esa solución a las malas preguntas que me fui haciendo, ¿no? Como estamos hablando, se está como forzando a verlo como algo cotidiano, ¿no? En la sociedad, el suicidio, verlo como, bueno, sí, esta persona tomó la decisión de suicidarse o ocurrió un suicidio, es algo cotidiano ya que se está viendo en la serie, en las novelas que venimos hablando y claro, ver eso y matar la esperanza de la sociedad, como por ejemplo en el tema de la pandemia, 90 días más, 15 días más, 15 días más, no salimos más, y en la pandemia se ha visto un gran crecimiento en lo que fueron las tasas de suicidio, y eso tampoco nos lo muestran. Sí, es como que sí, se toman decisiones malas, ¿no es cierto? Y que llevan a resultados malos, ¿no? En ese caso, como decís vos, el tema de la pandemia. Pero es algo de lo que decía Mati también, o sea, es la justicia de este mundo, o sea, intereses personales, yo qué sé, pero son muchos puntos de vista. Y volviendo a las pasiones, ¿no es cierto? Hablábamos de el suicidio, ¿no es cierto? Y lo planteamos de distintos ángulos y vemos esa pasión, ¿no es cierto? O esa esperanza, de alguna manera, que puede estar también en una persona que se suicida, ¿por qué no? Vemos en el caso de los musulmanes, ¿no es cierto? O sea, me agarro, me convierto en una persona bomba y me suicido yo por una esperanza y mato a otras personas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven a eso? O sea, es también como quien dice pasional, porque tengo en mi corazón una esperanza, ¿no es cierto? Sí, en ese caso de los musulmanes, o sea, como cristiano no lo veo. Bueno, o sea, es un Dios totalmente contradictorio que te lleva a matar a otros para tener una esperanza mayor. Totalmente. Pero viéndolo desde el punto de vista que nosotros podemos presentar una esperanza, ¿no es cierto? Y qué sé yo, por ahí una persona que es musulmana dice, no, yo también tengo mi esperanza y veo que el suicidio está bueno o está bien si es por una buena causa o no.
ese jihad que le llaman, ¿no es cierto? Ellos lo ven como que ellos dan su vida, que es la diferencia que tienen. Ellos la dan, pero al costo de otras vidas. Por una causa que no está tan buena, ¿no? Sería, no sé, Sí. para decirlo de alguna manera. Vemos como que también podemos tener una esperanza o una falsa esperanza, diría yo, en mi punto de vista, ¿no es cierto? O sea, yo creo que por más que lo vea yo como decir, bueno, me voy a beneficiar con esto, o sea, yo creo que no está bueno en el sentido de que voy a afectar a otras personas para mal, ¿no es cierto? Si le quito la vida a otras personas, está mal. Está mal la venganza, está mal el odio y está mal, o sea, si lo vemos moralmente, ¿no es cierto? Y como muchas personas pueden tener su esperanza puesta en algo y de repente se quitan la vida y dicen, no, está bueno o está bien, ¿no es cierto? Viéndolo de otro ángulo, no sé qué piensan. Pienso que es muy diferente vivir la vida así que siendo cristiano. Totalmente diferente. Porque alguien que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo, en un problema de depresión, no busca solución en sí mismo y acude a esto. Por ejemplo, en este caso, el suicidio. Pero cuán diferente es cuando uno dice, bueno, yo no soy Dios, hay alguien superior, hay un Dios que es totalmente superior y yo rindo mi vida a Él y le entrego cada situación, cada dificultad que paso en mi vida, se la rindo a Él. A la hora de saber qué es lo que está mal, es alguien que me guía y me dice, esto está mal, no lo tengo que hacer. Y ese tipo de vida lo veo totalmente diferente a otro tipo de religiones, por ejemplo los musulmanes. Pero una vida totalmente rendida a Dios, donde yo dejo de ser Dios, yo dejo de determinar mi vida y mi vida la determina Él. Y Él determina hasta cuándo voy a vivir y hasta incluso cómo va a ser mi vida después de la muerte. Hay una promesa, hablábamos recién de la esperanza, hay una promesa que va más allá de la muerte y de una vida eterna que es vivir con este Dios en el cual tenemos fe. Qué fuerte, Mati, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate cuando la palabra de Dios dice que debemos entregar nuestra vida por nuestros hermanos, ¿no es cierto? Digamos, debo entregar mi vida por mi prójimo, por la persona que considero mi hermano. Qué diferente, digamos, si lo vemos o lo comparamos con la religión musulmana, ¿no es cierto? Qué diferente, porque, digamos, uno que dice debes entregar tu vida por tu hermano, ¿no es cierto? En el sentido de decir, y cuando hablo de entregar la vida, no digo que me voy a, justo, digamos, porque que se presente una situación de que yo tenga que entregar mi vida por mi hermano, en el sentido de, justo lo estaba por chocar el colectivo y yo me tiré, lo empujé y me chocó a mí, bueno, le salvé la vida a una persona, ¿no es cierto? Y bueno, perdí mi vida, o sea, está buenísimo, pero digamos son situaciones que pueden pasar, pero tampoco es tan cotidiano, tan normal. Pero sí, si yo entrego mi vida en el sentido de morir a mis intereses, ¿no es cierto? Qué diferente, porque decir, yo muero a mis intereses para que otros ganen. Eso es lo que nos propone Jesús, ¿no es cierto? Lo que nos propone Dios. O sea, Dios, el creador de todas las cosas, y su Cristo, que es Jesús, nos proponen eso. O sea, entrega tu vida por otros, pero en el sentido de morir a vos, no te mates, pero morir a lo que te interesa para que otros puedan disfrutar o estar bien y que a vos te dé gozo eso, ¿no es cierto? Qué diferente, ¿no es cierto? O sea, una moral totalmente diferente y que si lo ponemos en balanza, que mi vecino me haga el bien, ¿no es cierto? Que si necesito algo, me ayude, ¿no es cierto? Tal vez está haciendo otra cosa, o ¿no? Mi vecino, por decir alguien, o mi
hermano, mis padres, no sé, mi amigo, ¿no es cierto? Haga cosas buenas para mí, o sea, me ayude, tengo una situación difícil y me acompañe, ¿no es cierto? Eso es lo que propone Dios de cómo debemos ser, ¿no es cierto? Que es beneficioso para todos, porque yo, si le hago el bien a otros, es lo contrario de hacerle el mal, ¿no es cierto? No le voy a robar, no lo voy a matar, no le voy a... no lo voy a traicionar, ¿no es cierto? Y son cosas que hoy en día la sociedad lo sufre, ¿no es cierto? La inseguridad, vemos personas que roban, personas que matan, personas que traicionan, ¿no es cierto? Que engañan. O sea, es todo lo contrario a lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y si todos seríamos sinceros, diríamos, bueno, me gusta que me mientan y no está bueno. O sea, me gustaría que vaya caminando, me quiten el celu y si no se lo doy me pegan un tiro y no está bueno tampoco. O sea, si nos sinceramos y decimos, bueno, ¿no? Esto está bueno que alguien entregue la vida por mí en ese sentido, decir, bueno, voy a morir a mis intereses para que otros ganen. Voy a ser de ejemplo, ¿no? Está bueno. Y vemos una religión musulmana que no. Voy a dañar a otros para obtener un beneficio. Sería así, ¿no? Sí, la verdad que no entiendo mucho la religión musulmana, pero aún puede haber hasta un engaño de decir, bueno, estoy entregando mi vida por los de mi religión, digamos. Estoy muriendo también por mis hermanos, por más que mato a otros que quizás los ven como enemigos, que creo que es algo así también. Sí, o sea, un ejemplo, ese es un punto también de la esperanza de los musulmanes, ¿no es cierto? Más allá de que es pasional en el sentido de decir, bueno, voy a tener, por decir, muchas mujeres, voy a poder estar con muchas mujeres, ¿no es cierto? Lo ven como una esperanza, ¿no es cierto? En el cielo de ellos ven como una esperanza, voy a estar con muchas mujeres. O si yo me entrego mi vida por mi causa, ¿no es cierto? Por la causa o por lo que yo creo, mis familiares van a tener acceso a ese cielo, ¿no es cierto? Que ellos ven como importante, esa esperanza. Digamos, es un punto, y lo que vos decís, Mati, es también justamente es engañoso eso, ¿no? Tener la esperanza de decir, bueno, yo voy a entregar mi vida y voy a ayudar a mis familiares o a mis cercanos que estuve pidiendo por ellos que puedan ir al cielo, por ejemplo. Ese es un punto. Y en nuestro caso es totalmente distinto, porque Jesús dio la vida por nosotros para darnos una vida eterna y una vida con Él totalmente diferente. No tenemos que sacrificar a otro más, sino que Él se dio por nosotros. Y es un Dios que se entregó a Él mismo para que nosotros tengamos vida eterna y una vida totalmente diferente a la que vivimos hoy en el mundo. Lo que no quita que también tengamos que entregar o darnos por otros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero es Dios que se entregó, que se hizo hombre y dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Qué bueno. Es totalmente una noticia espectacular para todo el que la escucha, ¿no es cierto? O sea, una esperanza en Jesús que entregó su vida por nosotros, para que hoy día podamos ser salvos si creemos, ¿no? Espectacular. Si realmente tenemos la capacidad y el Señor nos da la capacidad, o si Dios le da la capacidad, o te da la capacidad a vos que estás escuchando, de entender lo que estamos hablando y poder meditar y que puedas ver lo importante que es tener la esperanza puesta en Dios, ¿no? En Jesús, como les decía recién. O sea, Él ya lo hizo todo, en el sentido de lo difícil, digamos, que era entregar su vida, y después Él nos llama a un arrepentimiento, ¿no es cierto? De dejar de hacer lo que estamos haciendo y sabemos que está mal, y ir en la dirección contraria, digamos, si estaba haciendo las cosas mal, empezar a hacerlas bien, ¿no es cierto? Y ese sería el verdadero arrepentimiento, ¿no es cierto? No sería un remordimiento, sino un arrepentimiento, y es eso. Y de alguna manera lo veo sumamente importante entender eso, o sea, entregar mi vida
es morir de alguna manera a algo que yo veo importante para que otros puedan salir beneficiados con eso, ¿no es cierto? Y es justamente el ejemplo que nos da Jesús, si nos ponemos a leer la Biblia, de cómo Él vivió y caminó cuando caminó en esta tierra, es justamente se entregó en todo sentido, ¿no es cierto? Para el bien de otros. Así que, digamos, es algo bueno, pero por eso tenemos que tener, a vos que estás escuchando, si está en tu corazón y el Señor te puso de decir, ese convencimiento de decir, quiero esto, pedíselo. Y quizá hay alguna persona que hoy en día esté escuchando esto y está sufriendo con gran culpa en su corazón por los errores de las cosas que cometió en el pasado. Y esa culpa no lo deja vivir. Y ha pensado en suicidarse o estar cercano a eso. Y decirle a esa persona que no tenés que entregar tu vida, sino que Dios te está hablando ahora y Cristo entregó su vida por vos. Y Él llevó tus pecados ahí en la cruz y te perdona de todo lo que hiciste. Si realmente te arrepentís de corazón y ves que todo lo que hiciste es malo y que querés una vida totalmente diferente, en Él tenés esperanza y Él te puede dar una vida nueva. Totalmente, Mati. Y ya como para ir buscándole de alguna manera de lo que hemos estado hablando, buscándole, como quien dice, luz al tema o al asunto, es como que si, como hablábamos en el capítulo anterior, la palabra de Dios nos lleva a darnos luz, ¿no es cierto? Por eso decimos que es luz, ¿no es cierto? Lumbrera a nuestro camino, dice la palabra de Dios, exactamente, pero es como decir, es luz, me da luz a mi diario caminar, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera lo encontramos en una de las cartas que está escrita en la Biblia, ¿no es cierto? Carta de Santiago, en el capítulo 4, y de alguna manera nos amplía de qué se trata, ¿no es cierto? O por qué pasa. Hablamos del suicidio, lo tocamos un poquito el tema de gente que también mata a otro, ¿no es cierto? Lo vamos a hablar en otra oportunidad, el tema de la muerte, ¿no es cierto? Y todo lo que eso comprende, ¿no es cierto? Pero hemos ido hablando del tema y vemos como que es una cuestión de pasiones, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí en el libro de Santiago nos habla de eso, ¿no es cierto? De pasiones, de lo que hay en nuestro corazón, ¿no es cierto? Dice la palabra que es engañoso nuestro corazón, más que todas las cosas, y habla de eso, ¿no es cierto? De una pasión que hay en nuestro corazón, y la tenemos a flor de piel, y nos lleva a tomar determinaciones o decisiones, ¿no es cierto? Algo que está en mi corazón, que puede ser algo un engaño, ¿no es cierto? O sea, lo que codiciamos y no tenemos, habla de eso. Muchos toman decisiones por lo que hemos estado hablando, de que quieren algo y no lo tienen, entonces toman esa decisión, ¿no es cierto? Y ya con eso en su corazón o con esas actitudes por lo que no pueden alcanzar, matan, y dimos ejemplo recién de eso, ¿no? ¿Cómo lo ven a eso? Bueno, con lo que venimos hablando, ¿no? Lo que venimos hablando en los podcasts de la depresión y sobre el suicidio, de cómo las preguntas que le tenemos que hacer a Dios, las preguntas que son para hacerle a Dios, el hombre de vuelta, ¿no? La humanidad busca respondérselas uno mismo o busca otro para que se las responda, menos Dios, y ahí tiene las consecuencias, ¿no? Malos consejos, malas decisiones que llevan a malos frutos. Qué fuerte. Mati. No, eso, hablamos al principio de que personas veían de la valentía de suicidarse. Uh-huh. Así como hay gente que cree que es valiente suicidarse, yo creo que la valentía la podemos usar en descubrir quién es Dios, uh-huh, en buscar a Dios. Si podemos pensar que en la muerte está la solución, ¿por qué no podemos pensar que en Dios está la solución?
y que Dios realmente es real y que si realmente lo buscamos, ahí podemos encontrar respuesta a todas las preguntas, como decía Mateo recién, todas las preguntas que nos hagamos, y nos podemos sorprender de encontrar respuestas y de encontrar soluciones a nuestra vida, y de vivir una vida rendida a Dios es totalmente diferente de que vivir una vida en que yo quiero decidir por mí mismo, sin tener en cuenta a alguien que es mucho más inteligente, sabio y que conoce el universo entero. Totalmente, Mati. Y lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de la esperanza, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver que, o podemos entender de que realmente Dios nos da esperanza, ¿no es cierto? Por eso hay una carta en la Biblia también, que es enviada a los tesalonicenses, y que habla un poquito de eso, de los que creemos en Dios y vivimos una vida rendida a Él, tenemos esperanza, ¿no es cierto? Y nos dice eso, o sea, que no nos entristezcamos, ¿no es cierto?, por personas que ya han muerto, ¿no es cierto? Cuando vamos a un velorio, nos lleva a ¿qué? A estar triste, una situación difícil, más vale, o sea, vamos a extrañar a esa persona, ¿no es cierto?, que ya no va a estar más en esta tierra, de alguna manera, con vida. Entendiendo de que hay muchas personas como nosotros que tienen esperanza a una vida después de la muerte, ¿no es cierto? Pero qué bueno sería que nuestra esperanza esté puesta y fundamentada en Cristo, ¿no es cierto? En Jesús, que es el que es nuestro Salvador, ¿no es cierto? En nuestro Cristo, y el que nos rescata. Por eso digo, hay personas que tienen puesta su esperanza en otra vida, pero con diferente, o sea, y van por un camino errado, como quien dice, ¿no es cierto? El suicidio es uno de esos caminos errados, y por ahí hasta cree que se suicida y va a mejor vida, ¿no es cierto? Hay muchos que ni lo piensan, pero hay algunos que sí. Pero si podemos entender lo que Dios, en este caso, nos habla en esta carta, nos dice que si vivimos una vida entregada a Él y somos parte de su iglesia o de su cuerpo o creemos en Él, ¿no es cierto?, y rendimos nuestra vida a Él, para que se entienda, o sea, que no nos entristezcamos de sobremanera, digamos. Hay mucha gente que vive en situaciones difíciles y que de repente se muere la pareja, digamos, en este caso puede ser la esposa o la esposa, y pasan unos meses y después muere también seguramente, porque entra en esa depresión, en que ya no tiene esperanza, porque su alegría estaba puesta en su pareja, ¿no es cierto? Toda su vida estaba puesta ahí y de repente se muere, pero Dios no, en este caso nos dice otra cosa. Digamos, doy un ejemplo, pero hay mucha gente que ha perdido a sus hijos y vive triste, o sea, toda su vida, y no tiene esperanza de nada. Entonces, qué bueno que si estás escuchando esto, que puedas entender que hay esperanza y que Jesús te dice esto, ¿no es cierto? O sea, no te entristezcas, porque hablando, ¿no es cierto?, a la familia de Cristo, ¿no es cierto?, a su iglesia. O sea, si sos parte de la iglesia, tenés esperanza, y no solamente vos, sino tus familiares que van a estar con vos, ¿no es cierto?, en la iglesia. ¿Cómo se logra eso? Siendo parte de la iglesia, entrego mi vida y sé que voy a bendecir a otros, en el sentido de que voy a ayudar a otros que puedan conocer a Dios, ¿no es cierto? Y es así. Entonces nos habla un poquito de esto en el sentido de decir, hay esperanza, y así como Jesús resucitó, así van a resucitar las personas que mueran, y yo tengo la esperanza de volver a encontrarme con ellos. O sea, es algo bueno del punto de vista que lo mires, ¿no es cierto? Hay esperanza después de la muerte. Si estoy en Cristo, sí. Si estoy en Jesús, sí. Si creo en Dios, sí, hay esperanza. O sea, vemos, yo diría que no hay forma de perder si pongo mi esperanza en Jesús, en Cristo.
sea, no hay forma de que lo que hago no tenga sentido, digamos. O sea, podemos entender que después de la vida, después de esta vida, cuando muera, hay esperanza en Cristo. O sea que sumamente importante poder entender lo que estamos hablando en este momento. No sé si piensan agregar algo más en cuanto a eso. A mí se me viene a la cabeza, recién con lo que estabas diciendo, las palabras de Jesús, ¿no? Uh-huh. No hagáis tesoros en la tierra que los puede corroer el polvo y eso. Y qué importante, ¿no? Es tener la mirada, nuestra esperanza viva, ¿no? Que es el Señor. Tenerla siempre mirándola fija, ¿no? Y no mover la mirada y comenzar a ver las cosas de este mundo que se van, que son efímeras, que son en un parpadeo. La vida es un suspiro, ¿no? Y qué importante, ¿no? Tener seguro y firme en qué estamos creyendo y qué estoy viviendo. Y entendiendo, ¿no es cierto?, que, como decía Mati, vamos a rendir cuenta de lo que hicimos. O sea, lo creemos, ¿no es cierto? Vamos a rendir cuenta de lo que hicimos y vamos a estar parados delante del Creador de todas las cosas y que nos va a pedir cuenta de cada cosa que hicimos, ¿no es cierto? Y si podemos entender, y mucha gente, su esperanza está en poder vivir más tiempo, en no morir, ¿no es cierto? Entonces, cuando planteamos el tema de esa manera y decimos hay otra vida después de esta y una vida eterna, o sea, ¿cómo voy a vivir acá si de repente me tengo que parar y dar cuenta de cómo viví delante del Creador de todas las cosas y dar cuenta, ¿no es cierto? O sea, el suicidio, ¿qué sería en ese caso? ¿Sería una buena obra? Entonces, de alguna manera, como para ir cerrando, está malo en todo sentido, ¿no es cierto? Y Jesús está bueno en todo sentido, como hablábamos recién. Él nos va, no solamente si nos morimos, nos va a resucitar, y aun si estamos en el momento en que Él venga, ¿no es cierto? Porque Él va a regresar, y esa tiene que ser la esperanza de todas las personas. ¿En qué sentido? En que si Él va a regresar, va a traer justicia, ¿no es cierto? ¿Qué reclama la gente hoy en día? Justicia. Le pide a los jueces que le hagan justicia, le pide a los políticos que sean justos, y tenemos la esperanza de que Jesús va a volver y va a traer justicia. Como hablamos anteriormente, comenten. Si quieren que hablemos de algún tema en particular, pueden comentar también. Está en la descripción dónde nos encontramos, dónde pueden contactarnos. Mateo. Bueno, recordarles que estamos en la plataforma de Spotify, de Apple Podcast, y nos pueden seguir todo el contenido que vamos haciendo, o para ponerse en contacto directamente con nosotros en Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto. Mati, ¿algo más? Que se queden pensando en eso, ¿no? Decir, bueno, el suicidio es una opción, o Dios es una opción en mi vida. Que realmente se queden meditando en eso. Porque si el suicidio es una opción, Dios no puede ser la otra opción, la contracara. Exactamente. Y nos vemos en el próximo capítulo de Vamos a Dilucidar.